Para continuar, a través de su delegado les va a llegar un Google Form para que lo llenen, pero es respecto a este tema. Les voy a explicar un poco el tema del syllabus que me ha mandado la secretaria. A ver, en la primera parte, como les expliqué, vamos a hablar de la historia de la geometría, la geografía, la epidemiología, cómo es el envejecimiento, cómo son los índices de envejecimiento tanto en el mundo, en Latinoamérica como en América. Hasta ahí vamos a hacer hoy. En la siguiente clase vamos a hacer causas de morbilidad, mortalidad y discapacidad en el adulto mayor tanto en Perú como en otras partes del mundo y su comparación. Y vamos a empezar a hacer las teorías del envejecimiento y vamos a empezar con fisiología del envejecimiento. Vamos a hacerlo por aparatos y sistemas. La primera clase vamos a hacer respiratorio y cardiovascular y así vamos a ir avanzando con todos los aparatos y sistemas. Eso vamos a hacer durante 3 sesiones y luego finalmente, pues eso es el examen teórico de toda esta primera unidad. ¿Ya? En la segunda unidad vamos a ver ya lo que es valoración geriátrica integral y vamos a hacer un desglose de cada esfera que se evalúa, como les he explicado en la introducción. Vamos a ver también niveles asistenciales y después de eso va a haber otro examen. Recuerden que en cada examen, por ejemplo en el examen de la unidad 2, vienen preguntas también de la unidad 1. Luego en la unidad 3 vamos a ver los síntomas geriátricos. Primero vamos a ver qué es fragilidad, los efectos. Luego vamos a ir viendo los síntomas geriátricos más importantes. Esa parte ustedes van a exponer. Ya te las voy a explicar. Terminando esa unidad, que son 7 sesiones, vamos a tener el otro examen. Luego está la cuarta unidad, donde ahí vamos a ver ya patologías relacionadas al adulto mayor. Osteoporosis, aterosclerosis, hipertensión. Hay algunas que no están aquí, pero que les vamos a ver porque son importantes. Hipertensión, diabetes, desnutrición, infecciones más frecuentes en el adulto mayor, hipotiroidismo, cáncer, todas las cosas que son bastante frecuentes en el adulto mayor. Y en la unidad 5, ya vamos a ver, que es la última, vamos a ver esto de órtesis y prótesis, solo cierta parte, la parte de la vacunación como tal, vacunación en el adulto mayor, cambia ahí el esquema, atención al paciente terminal, ¿ya? Y lo más importante de esto es medicina de cuidados paliativos. Ahí vamos a hablar de cuidados paliativos enfocados en el adulto mayor y la ética, ¿no? Y ahí acaba la quinta unidad, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver en todo el curso, que más o menos es, me parece que hasta la quincena de octubre, me parece que es. Ya, ¿tienen alguna duda respecto al tema del syllabus? Le voy a pasar a su delegado el link para que entren y ahí puedan llenar sus datos y todo eso, ¿ya? Al finalizar la clase. Entonces vamos a ver las actividades. Ahora vamos a hablar más sobre la demografía y la epidemiología en la geriatría. ¿Qué es el envejecimiento demográfico? El envejecimiento demográfico, el aumento de los adultos mayores en la población, es un fenómeno que se ha venido dando en los últimos años, ¿no? Y que ha cambiado un montón y que influye un montón de las decisiones que vayamos a hacer y en cuanto a dónde vamos a ejercer como médicos, ¿no? Esto lo van a ver en los postos, en los hospitales, en las clínicas, en todos lados. Y como les he estado mencionando en la introducción, se van a dar cuenta que la cantidad de pacientes adultos mayores que vienen a las diferentes consultas o áreas ha ido en aumento y va a continuar en aumento, ¿no? ¿Por qué? Porque la esperanza de vida continúa también aumentando, ¿no?
Entonces, la Sociedad de Geriatría de Japón, por ejemplo, clasifica, como les estuve comentando, se considera adultos mayores, acá en el Perú 60 años, y en el resto de otros países desarrollados 65, y que eso va a ir cambiando, ¿no? Hay una expectativa de que en el año 30 o 50 va a cambiar. Por ejemplo, de por sí, la Sociedad de Geriatría de Japón clasifica a los adultos mayores como prevejez de 65 a 74 años, vejez propiamente dicha de 75 a 90 años, y les llaman supermayores a los que están por encima de 90 años, y supercentenarios a los mayores de 110 años, porque ya hay en algunos lugares del mundo que hay pacientes mayores de 110 años, ¿no? Y ya lo vamos a ver. No, en realidad en Perú no hay esa clasificación. A nivel mundial no hay esa clasificación, sino que actualmente adulto mayor en el Perú es más de 60, nada más. El resto de países, Estados Unidos, Canadá, España, el resto de Europa, 65. Y esa es la clasificación que se usa. Pero hay algunos países, como por ejemplo Japón, que ya hizo esta clasificación, ¿no? Por ejemplo ellos, y que la tendencia es a eso. O sea, nosotros de aquí a unos 20 años más o menos, probablemente ya tengamos alguna clasificación parecida, si no es antes. Envejecimiento y longevidad, ¿serán lo mismo? No. ¿Qué es la longevidad? La edad. Y el envejecimiento sería un proceso fisiológico. Ya, el proceso, ¿no? Pero, ¿qué dice la bibliografía? Que la longevidad es la larga duración de la vida que tiene un límite máximo en todas las especies. Por ejemplo, de las ballenas pueden vivir máximo hasta los 200 años, las tortugas hasta los 180, los perros alrededor de los 15 años. En el humano, el récord lo tiene una francesa, que es Jeanne Calment, ella, que vivió hasta los 122 años, 5 meses y 14 días, entre 1875 y 1995. Falleció de 122 años en 1995. ¿Ya? Entonces, dicen, desde entonces las personas más longevas han tendido a fallecer alrededor de los 115 años, que más o menos es la longevidad a la que puede llegar un humano. ¿Ya? Eso es la longevidad, o sea, la cantidad de años hasta los que puede llegar. ¿No? Existe alrededor de 170 centenarios por cada millón de habitantes, más o menos ese es el dato. ¿No? Entonces, ¿que existen supercentenarios? Sí. Supercentenarios son generalmente mayores de ¿cuánto? 110, ¿no? ¿Qué hay? Sí hay, ¿no? Al 29 de septiembre del 2016 habían 2 varones supercentenarios y 44 mujeres supercentenarias. ¿No? Por países lo había clasificado. En Estados Unidos había 8, Japón 22, en Francia 39 2, en Italia 3 y en Alemania 1. Y en otros lugares donde suelen en ocasiones haber es Jamaica, Panamá, Canadá, Rusia, Austria, Brasil, Alemania, España. ¿No? El hombre más longevo fue este japonés que tenía 116 años y falleció en el 2013. ¿Ya? Hasta el año 2000, esta predicción fue del año 2019, si no estoy mal, la persona más longeva con vida era Emma Murano Manducci, en Italia, que tenía 116 años en ese día. Y así hay más. Ahora van a ver por qué. Entonces, larga longevidad es un fenómeno multicausal. ¿Qué elementos influyen? Lo que hemos hablado, ¿no? Es lo genético, lo cultural, la alimentación, el medio ambiente, el ejercicio, todas esas cosas. ¿Dónde hay más longevos? ¿Han escuchado los lugares azules? Sí. ¿No? ¿Por qué se caracterizan los lugares azules? Vamos a ver por qué. Tienen 9 características sobre todo. ¿Qué características comparten estos lugares? Una vida saludable que supone movilidad habitual. Eso, ¿no? Práctica de rutinas que limitan el estrés, no comen hasta saciarse y de preferencia comidas mediterráneas, ¿no? Basadas en vegetales.
Insertarse en grupos que fomenten y ayuden a cumplir estas buenas prácticas. Mucha socialización en los adultos mayores. Ahí están las zonas azules, ¿no? En Estados Unidos, Loma Linda, en Costa Rica, Nicoya, en Italia, Sardinia, en Grecia, Icaria y en Japón, Okinawa, ¿no? Que ahí están la mayoría. ¿Cuáles son aparentemente las 9 características? Aquí están, ¿no? Movilidad, ¿no? Que mantienen su movilidad. ¿Qué más? Siguen rutinas, hacen ejercicio físico. ¿Qué más? Tienen razones para vivir, o sea, propósitos de vida, ¿no? Son personas que practican mucha yoga, meditación, ese tipo de cosas. ¿Qué más? Alimentación saludable, basada sobre todo en vegetales. Viven en lugares donde se sienten bien, ¿no? Donde no es raro ver problemas depresivos. ¿Qué más? Vino. Resume vino. Unión. Ya, entonces, les invito a que vean. Es como un documental. ¿Cuáles son el secreto para los 100 años? Las zonas azules. ¿Qué tienen de especial? Ahí en Netflix está muy bueno. ¿Y cuáles son las proyecciones? ¿Qué dicen las tendencias? Que para el 2031 uno de cada 4 habitantes tendrá más de 65 años. Estas son tendencias mundiales. En el 2051, uno de cada 3 habitantes tendrá más de 65 años. Y cada vez más crecerá. Cada vez va a seguir creciendo más la población adulta mayor. Y sobre todo, ¿qué es lo que más va a crecer? Los octogenarios. Que son, de todos los estudios que hay acerca del crecimiento poblacional, el grupo que está más tendiendo a crecer son los octogenarios. Y es importante, ¿por qué? O sea, dar cuenta que en los medicamentos, en los estudios de los tratamientos, de todo, es la población que menos participa en los ensayos clínicos, en los estudios. Y no debería ser así, porque la proyección va a esto, ¿no? Entonces, actualmente se van a dar cuenta que ya hay algunos medicamentos que dentro de sus ensayos clínicos incluyen a adultos mayores, sobre todo 70, 75 años, ¿no? Porque es el grupo o la tendencia que va a continuar creciendo. El envejecimiento a escala internacional. En el 2015, en el mundo, aproximadamente 8,3%, estamos hablando de los octogenarios, ¿no? Los que van a tender, el grupo que más va a tender a crecer. Para el 2050, se estima que serán el 15,8%. En los países desarrollados, el 3% y se estima que subirá al 3,5%. Miren los países en vías de desarrollo. 5,3% va a subir al 12%. África, del 3 al 6%. Europa, del 7,6% al 17,8%. Latinoamérica y el Caribe, del 7,6% al 19%. ¿Ya? Entonces, esa es la tendencia. Doctora, esa sería una de las razones por qué hay tanta demanda de médicos o profesionales de la salud en Europa, porque veo que hay mucha noticia. Así es. No, y aparte que también, es que son un montón de cosas que influyen. Lo que pasa es que muchos médicos que hacen especialidad en España van a otros países de Europa. Entonces, por eso es que, ¿por qué? Porque el nivel de vida, el pago, otras cosas que influyen, hacen que los motivan a salir, ¿no? Entonces, por eso es que migran mucho y hay bastante necesidad de médicos en España. Eso sí es real. Pero, bueno, el estatus de vida, la forma de los gastos que cubrir, los impuestos y todas esas cosas tampoco es tan barato, ¿no? Es también bastante alto. Entonces casi se equipara a los sueldos que ellos reciben, ¿no? Entonces no ven tanto ingreso, por eso es que van a migrar. Aparte, por ejemplo, hacer la especialidad en España te abre a que tú puedas ejercer en cualquier país de Europa. Bueno, no en cualquier, sino en la mayoría de países de Europa. Entonces esa es otra ventaja. Pero si, por ejemplo, uno hace su especialidad en Suiza, Alemania y eso, no es que tampoco vas a poder ejercer en cualquiera, ¿no? Esa es la diferencia. Y en España, cuando es la residencia, sí te pagan. Causas. Entonces, ¿cuáles son las causas de este envejecimiento?
envejecimiento demográfico, a este cambio demográfico y que haya más cantidad de oportunidades, ¿no? De que haya esta tendencia. Uno, reducción de la mortalidad infantil que ocasionó la introducción progresiva de niveles de inmunidad y mortalidad, ¿no? Esto es un fenómeno, ¿no?, que ha sucedido. Las mujeres ahora, ¿qué hacen más? ¿Tienen hijos más jóvenes o más adultas? Más jóvenes. Exacto, o no tienen, ¿no? En su común denominador, ¿cuántos hijos tiene la mujer actualmente? Uno o dos, ¿no? Por ejemplo, miren, yo les digo del promedio de amigas que yo tengo médicos, de 10 en promedio, entre los 35 y los 40 años, solo 2 o más. El resto no. Un promedio de 10 más. Entonces, ¿por qué? Porque hay la tendencia a eso, ¿no? ¿A qué? A postergar la maternidad, ¿no? Por el acceso al estudio, por otras cosas, ¿no? Entonces, por eso, la especialidad. Entonces, y así, ¿no? También en las otras carreras, en realidad, ¿no? Las mujeres ahora estudian más, hacen más cosas, son más independientes, entonces hay este problema de la postergación de la maternidad. ¿Han escuchado que hay países donde se pagan a las mujeres por tener hijos? ¿Han visto? Ya, incluso hay lugares en Japón, ciudades, en que les ponen una penalidad a las mujeres que no tienen hijos y son menores de 30 años. A eso imagínense. Sí, incluso en Europa también hay lugares donde es mal visto, o sea, es como que censuran a las mujeres que no tienen hijos, o menos son ya menores que están entre los 30 y los 35 años y no tienen hijos. El gobierno las persigue para darles bonos, para incentivarlas. Un año en Suecia, un año, una mujer que se embaraza un año no tiene que trabajar, y el gobierno y el Estado la subvenciona. Entonces, ¿por qué? Porque en estos países, ¿qué ha pasado? Bastante la natalidad, ¿no? Entonces, eso ha hecho que haya este cambio demográfico, ¿no? Que ya lo vamos a ver en las tablas, ¿ya? Entonces, reduce la población joven y crecimiento primero de la adulta y después de la anciana. Así es, ¿no? Actualmente, ahora la pirámide poblacional, como ya lo vamos a ver más adelante, está más ancha donde en el centro, ¿no? Las personas de edad joven y adultos jóvenes, ¿no? Entonces, pero la parte de adultos mayores también se está ensanchando, está cambiando la pirámide. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? La esperanza de vida crece y la longevidad aumenta, así es. Entonces, ahora han visto que hay programas, por ejemplo, no sé si han visto o han escuchado, en Estados Unidos hay programas de incentivos a adultos mayores que trabajan. Yo conozco al papá de una tía que vive allá, tiene 76 años y trabaja en Estados Unidos. ¿Sí? Trabaja en Estados Unidos. Miren, este dibujo es de allá, de Estados Unidos. Todos son adultos mayores de 70 años y todos son colaboradores ahí. Trabajan, funcionarios independientes. ¿Ya? Entonces, aquí en el Perú ustedes han visto en el mercado cuando van. ¿No han visto? Los señores que venden las flores, las frutas, los vegetales. Hay un montón que son mayorcitos. Si le preguntan la edad, ¿cuántos años tienen? 72, 73, y caminan, funcionales, activos, cognitivamente muy bien, llevan sus cuentas y todo. Y a veces ni siquiera han estudiado primaria completa, pero hacen todas esas cosas. Entonces, esa es la tendencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, a postergar la mujer la natalidad y a haber más inversión en el tema de la investigación en salud, mayor esperanza de vida, mejores tecnologías y podemos llegar a tener más años. Hay envejecimiento y cambios demográficos, no solo porque hay más ancianos, sino porque hay menos jóvenes, que hemos estado conversando, y hay otros fenómenos como la migración, mayor tecnología para acceder a servicios de salud, ¿no? La tecnología de salud, ¿cuánto ha avanzado? ¿Han visto? Un montón. Ahora hay muchísimas opciones de tratamiento. Cáncer de mama, cáncer de próstata, hasta estadio 4, con metástasis múltiples, ¿tienen opciones de tratamiento? Sí, ¿no? El cáncer de mama, que es uno de los más estudiados, ¿no? Tiene opciones de tratamiento un montón, ¿no? Entonces, miren cómo va avanzando las cosas. Entonces, las personas tienen opciones de vivir más tiempo, ¿ya? Ahora que más las tecnologías, más el tema lo menos invasivo, ¿no? Ya es todo más laparoscópico,
más todo por capitalismo, ya no es tanto cortes profundos, menos tiempo en salas de operaciones, menos riesgo de complicaciones, ¿no? Uno, en el cáncer. Ahora operan también, ¿no? Hay algunas cirugías, a pesar de que no curativas, pero paliativas, hacen un montón de cosas espectaculares que prolongan la vida y mejoran la calidad de vida de los pacientes. ¿Ya? Eso, ¿qué más? En el hospital Almenara operan en cirugía de páncreas, hacen cirugías mínimamente invasivas para el cáncer de páncreas. Cosas muy buenas. ¿Sí? Hacen con los cirujanos de páncreas en Almenara, hacen convención con cirujanos de Estados Unidos, de Europa, vienen y hacen ahí cirugías mínimamente invasivas. ¿Ah? Pues hay un montón de cosas novedosas. El controversial robot Da Vinci, ya han escuchado, ¿no? El escándalo por el aumento de la tecnología, ¿no? Que no es proporcional a otras necesidades que tenemos, ¿no? Pero la tecnología está avanzando y ese avance está haciendo pues que la esperanza de vida aumente. ¿Ah? ¿Qué más? La quimioterapia, el trasplante, perdón. Otra cosa novedosa, ¿no? El trasplante. Cada vez más. ¿Han dado cuenta que en salud ya no trasplantan solamente en Lima? ¿Dónde trasplantan también? Trasplantan en Arequipa, trasplantan en Cusco, trasplantan en Lambayeque, trasplantan en Huancayo. Ya están trasplantando en más lugares. Más esperanza de vida más larga, ¿no? ¿Ah? La quimioterapia. ¿Han visto las opciones de quimioterapia? Hay un montón. ¿Qué más hay ahora? No solamente hay inmunológicos, ¿no? ¿Qué más? Hay un montón de opciones ahora de tratamiento, ¿no? Cada vez más localizado y con menos efectos secundarios. Entonces, ¿qué está pasando? Los adultos mayores están aumentando, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo ha ido la evolución de la esperanza de vida? Desde los años, más o menos desde los años 60 hasta el 2020, según este informe del Banco Mundial y de la ONU. Miren en los diferentes países cómo hay. Todos han aumentado la esperanza de vida. Todos han aumentado, ¿no? Desde los... Miren, por ejemplo, que era en China, que en los años 60 la esperanza de vida era más o menos 43 años, cómo ha ido aumentando y está en más de 70, ¿no? Por ejemplo, 77 está la esperanza de vida. Por ejemplo, España, la esperanza de vida era menos de 70, 69. Ahora está, ¿cuánto la esperanza de vida en España? 82 años, ¿no? Japón, ya qué decir, Japón estaba en 67 años, la esperanza de vida en los años 60 y en 2020, 84 años de esperanza de vida. ¿Ya? Acá está el resto de países de Sudamérica, la esperanza de vida. Para el año 2020, aproximadamente en el Perú, la esperanza de vida es 77, ¿no? Entre 74 y 77 años más o menos. ¿Ah? ¿Quiénes viven más, las mujeres o los hombres? ¿Qué será? ¿Los hombres? Mujeres. Y en Sudamérica, el país que más la esperanza de vida es más larga, Chile. ¿Ah? Chile, ¿no? El sistema de salud de Chile, ¿qué tal es? ¿Han escuchado? Bueno, dentro de Sudamérica, ¿no? Colombia también. Entonces, esa es la famosa transición demográfica, ¿no? ¿Cómo era la pirámide demográfica en los años 70? Menores de 15 años era la base ancha, ¿no? La mayor cantidad. Entre 15 y 65 años y de 65 años arriba estrecha, ¿no? O sea, se ha producido un cambio en los modelos de mortalidad de las causas exógenas, que eran las infecciones, de las nutricionales, y se ha pasado al predominio de ¿qué? De las causas endógenas, las enfermedades crónicas, las psicopatías, los accidentes, los suicidios, ¿no? Entonces, esta pirámide ha ido cambiando por eso, ¿no? Antes la gente de qué se moría aquí en ese tiempo, en los 70, 60, de infecciones, de cólera, de neumonía, de todas esas cosas, ¿no? Ahora, ¿de qué se mueren más las personas? De diabetes, ¿no? Entonces,
Entonces ha cambiado, ¿no? Entonces en el año 2015, miren, la prioridad media ya casi en la base estaba tan ancha, menores de 15 años, como las personas adultos jóvenes. Y la proyección hacia los años 60 es, miren, que aparentemente va a ser casi la misma. Incluso hay otras proyecciones más. Entonces, este cambio está relacionado aquí a 3 etapas de este modelo. La primera etapa, cuando había la peste, la hambruna, que había alta mortalidad, el censo de las enfermedades estaba compuesto por enfermedades parasitarias, desnutrición, ¿no? Había marasmo, había huarchol en los niños, ¿no? Ahora ver, esto es común ver para todos, ¿no? Es contra, difícil, es del libro, nada más. ¿Ah? 2. Disminución y desaparición de las pandemias. Se mantienen las enfermedades materno-infantiles e infecciosas, pero disminuyen las epidémicas. Esta fue la segunda etapa, ¿no? ¿Qué pasó? Aumentar, se mantienen todavía las enfermedades materno-infantiles, pero ya van disminuyendo las infecciones. Y la tercera etapa, que es la etapa donde estamos ahora, ¿no? La etapa de las enfermedades degenerativas provocadas por la misma persona. Tumores, cardiovasculares, SBs, todo eso, que desplazan a las infecciosas como la principal causa de fallecimiento. ¿Ya? Pero hoy, en la próxima clase lo vamos a revisar, pero, a ver, un spoiler. En Perú, ¿cuál es la principal causa de mortalidad en el adulto mayor? ACV, no. Infartos del miocardio, no. No, es callo. ¿Cuál? No, tampoco. ¿Cuál? ¿Alguien lo dijo? En el Perú, la primera causa de mortalidad sigue siendo la misma. Somos la excepción, como siempre. Hasta la última revisión que hice en 2024, la primera causa de mortalidad en Perú era no como los demás lugares, que son los infartos agudos al miocardio o los accidentes cerebrales. Entonces, pirámides que exigen nuevas miradas. ¿Por qué? El cambio demográfico es inminente y va a seguir sucediendo y va a haber mucho más cambio todavía. Incluso se habla de una inversión de la pirámide, ¿no? Que hacia los años 50, 70 era estrecha en la punta y amplia en la base, y que va a tender al contrario, ¿no? Miren la proyección hacia el 2050. La parte de la base que antes era ancha va a volverse más corta. ¿Sabes por qué? El envejecimiento poblacional. Entonces, The Lancet dice que en el 2030 en algunos países la esperanza de vida de las mujeres va a superar los 90 años. En Japón, para las mujeres, la esperanza de vida es de 87 años y de los hombres de 81 años. ¿Quiénes viven más? En la Unión Europea igual, la esperanza de vida de las mujeres es 83.3 años y en los varones 78 años aproximadamente. Esto es un estudio que hizo la Universidad Católica en colaboración con otras asociaciones internacionales y hicieron una proyección de la esperanza de vida y de la inversión de la pirámide poblacional hacia el año 2050 en el Perú. Y miren, este aparentemente va a ser el cambio. Ahorita aparentemente estamos de esto a esto, ya llegando a esto. Miren la cantidad de la base, poniéndose más estrecha y la punta ampliándose, ¿no? Que gastan los adultos mayores. A partir de acá es 60 años. A comparación de acá, ha variado un montón y va a seguir variando. El adulto mayor en el Perú. En el 2023, esto es tomado del INEI, que son las cifras para un estudio que se hizo en el 2023. El 78,9% de la población adulta mayor del país presenta algún problema de salud crónico. Entonces, en este censo que se hizo, se llegó a esta conclusión, ¿no? Imagínense, más del 75% de los adultos mayores tienen al menos una enfermedad crónica. Entonces, del total de adultos mayores, 75%, más del 75% en algún momento consultan servicios de salud, ¿verdad? Eso es un montón, son casi todos.
El 39,9% de los hogares del país tiene entre sus miembros a una persona de 60 años y más, ¿no? 92,3% de la población mayor tiene algún seguro de salud, ya sea de salud o SIS, en su mayoría SIS. 26,8% de los hogares están conducidos por una persona mayor de 60 años. 26,8%, ya bastante. 36,8% de la población adulta mayor alcanzó a estudiar nivel educativo primario, 6,8% secundario y 23% educación superior. Y el 13,4% no cuenta con ningún grado académico. Pero, miren, educación superior, 23%. Es bastante. Entonces, proporción de población adulta mayor en el Perú. Esto, sobre todo por regiones. Entonces, la proporción es que, por ejemplo, en Lima es el lugar donde más adultos mayores hay, pero la proporción en relación a la cantidad que hay en esa ciudad es lo que aquí se proyectó. Entonces, pues, es como decir cuán concentrado de adultos mayores está. Entonces, ¿quién está más concentrado de adultos mayores? Moquegua, 17,2, y Tacna, 16,8. Después le siguen Arequipa, Lima y el Callao. O sea, probablemente Lima es donde más hay, pero en cuestión de concentración, o sea, en relación a la población en general, donde más concentrados están es Moquegua y Tacna. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Ah? En Latinoamérica, ¿cómo vamos en Latinoamérica? Uruguay presenta un envejecimiento avanzado, cuando las personas mayores superan el 20% de la población en el 2022. En el 2030 se unirá a Chile. Uruguay, por ejemplo, no sé si en algún momento han leído o han escuchado cómo es el sistema de salud de Uruguay. ¿Nunca lo han escuchado? No. También es un sistema muy bueno, sólido. Su sistema de salud es bastante social. Hay clínicas y todo esto particular, pero la parte del sistema de salud como tal del país es muy buena. Tiene bastante cobertura y muy buena. En Centroamérica, el país más adelantado en el proceso de envejecimiento es Costa Rica. Países más rezagados en este proceso son Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Son países de Centroamérica, ¿no? Pero sí, Costa Rica tiene muy buena infraestructura, tiene muy buenos hospitales, sus servicios de salud también son muy buenos. Entonces, esta es una gráfica para que vean en comparación. Por ejemplo, acá están los países de América del Sur, de Centroamérica y del Caribe. Si finalmente se dan cuenta, miren, en el año 2022 está marcado en guindo, que son la cantidad de adultos mayores que hay. En rosa está la proyección al 2030 y en celeste la proyección al 2060. Y si se dan cuenta, en todos el crecimiento es bastante menor. No hay ningún país que el crecimiento sea lento o muy poco. En proporción a como son, la mayoría tiene un crecimiento bien exponencial. Los lugares donde más elevado o más marcado está es Costa Rica, está Chile. Chile que está acá. ¿Ya? Chile y Costa Rica son los que están más marcados. Aquí hay otro mapa donde está la distribución de la población de 60 años o más del 2010 al 2020. Porcentaje de población de 60 años a más. Que haya un aproximado de 8% en los lugares que hay un punto pequeño rojo, como por ejemplo Tegucigalpa, que está acá, está en Guatemala, y mayor concentración los que están de color de 15 a 18% color morado, por ejemplo, Chile, Uruguay. ¿Ya? Eso es todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Esto es un tema bastante más informativo. ¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Buena pregunta, pero esa pregunta la contesté que contesté. ¿Por qué creen ustedes? Están dispuestos a más evidentes. ¿Por qué saben qué? Por la actividad laboral. ¿Por qué más? A ver, ¿por qué creen?
Por el tipo de trabajo. Ya, por el tipo de trabajo. ¿Qué más? Esto es lo que influye. Estas son las razones que influyen para vivir más. ¿Quiénes desarrollan más este tipo de cosas? Es más en relación a esto. Esta lámina, léanla bien cuando. Ahí les voy a pasar para que la lean bien. Y lean, hay un informe en relación a cada uno de ellos. Y ahí lo van a ver más ampliamente. Y ahí se van a dar cuenta por qué. Entonces, las mujeres en general tienden más a cumplir, por así decirlo, estas 9 cosas que se han estudiado son las causas, los factores que más influyen para que uno envejezca o viva más tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces, y generalmente las mujeres son las que más tienen, por así decirlo, cumplen estas características. Es por eso. Actividad, desarrollar varias actividades a la vez, mejor inserción social, más interacción social, más relación con vivir plenamente, de sentirse pleno, con todas esas cosas que influyen para eso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Hasta 45 minutos. Disfrutamos más. ¿Usted piensa que llegaremos a un momento donde el cáncer no haya ancianos? ¿Que no haya? O sea, no que no haya, pero que sea una población bien mínima. ¿Cómo bien qué? Que sea una población mínima. Es una pandemia. Sí, pues si se dan cuenta hay pandemias casi pero que también es controversial, porque muchos dicen que las pandemias son creadas por la historia, ¿no? ¿Para qué? Para acabar con la población. Para fregar. Que tiene sentido también. No, pero que sí, o sea, la tendencia más bien es a que haya más adultos mayores, más longevidad. Por eso nos tenemos que preparar nosotros para eso. Porque al final, sacan su cuenta. Ustedes ahorita están en el 5º año, ¿no? Ya. ¿Cuándo van a hacer su internado? En el 2027. 27. Ya, 2027. Harán su salud en el 2028. Empezarán a hacer su residencia en el 2030. Empezarán a hacer su especialidad en el 2030. Muchos de ustedes ya serán especialistas más o menos en el 2033 y 2035, 36. Por ejemplo, cardiólogo pediatra, neumólogo pediatra. Sí, o sea, aquí en el Perú no hay subespecialidad, pero en otros países sí. Por ejemplo, en Brasil hay la subespecialidad que es cardiología. En México, en el Instituto Ignacio Chávez, que es un instituto súper famoso por la cantidad de estudios que hacen en cardiología, hay subespecialidad de cardio. En Europa también, en Inglaterra también, en Italia también, en Estados Unidos también. Igual, por ejemplo, neuropediatría también es una subespecialidad. Por ejemplo, hay en México, hay en Estados Unidos, hay en Canadá y hay en Italia. Pero entonces, en lo ideal es que a todas las personas mayores de 60 años, el un pediatra vea si es conveniente derivar una especialidad para enfocar ese tiempo. No, o sea, lo ideal es que a los adultos, como les puse en la anterior clase, adultos mayores se consideran más de 60 años. Pero no todos los adultos mayores de 60 tienen que ir al pediatra. Idealmente van los que o son mayores de 75, 80 años sin necesidad de tener enfermedades crónicas o menores de 75 pero que tengan dos o más enfermedades crónicas, 3 o más, perdón, enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, esa es la indicación, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero sí existen pacientes que pueden ser menores que tengan síndromes geriátricos, que eso es otra cosa que van a aprender. Pueden ser que no tengan enfermedades crónicas, pero tienen síndromes geriátricos, por ejemplo, caídas, insomnio, uso bastón se llama dismovilidad. Entonces, eso es un síndrome geriátrico. Por ejemplo, ese tipo de pacientes. Insomnio, olvidos, disfagia, ¿ya?
no escuchar bien, no ver bien, esos son síntomas geriátricos. Entonces todo eso lo vemos los geriatras y vemos cuánto eso está repercutiendo en su funcionalidad y si es que hay otra cosa que está causando eso. ¿No? Hacemos un estudio de los síntomas geriátricos. ¿Ya? No son enfermedades de por sí, porque no son enfermedades, pero son condiciones características del adulto mayor que pueden repercutir mucho en su funcionalidad. Por eso nos importa tanto los síntomas geriátricos. Ya lo vamos a ver en una unidad completa. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa más? Quiero preguntar. Así que prepárense, ya les estaba comentando. Ustedes van a ser residentes en el 2030 más o menos, y todo va bien. Entonces van a estar aquí. A la especialidad que hagan, van a dar cuenta, bueno, excepto los pediatras, pero que en su mayoría sus pacientes van a ser adultos mayores, en su mayoría, mayores de 60 años. Entonces tienen que tener esa visión especial de diferenciar qué tipo de adultos mayores necesitan otro tipo de evaluaciones. ¿Qué especialidades existen aquí en Perú? En general, ninguna. En Perú no. Todas son fuera. Igual tampoco hay como que campo de acción, o sea, campo para ejercer, ¿no? Porque en ningún hospital público, por ejemplo, hay subespecialidades de no hay. No, pero sí es recontra necesario. Pero cada vez es más necesario. Y cuando probablemente ustedes sean residentes, probablemente ya va a haber subespecialidades de geriatría y que casi todas las especialidades tienen que ver con el adulto mayor. Y cuando yo era residente, un poco antes de la pandemia, hacíamos discusiones de caso clínico. Íbamos a, cuando yo era R3, residente de tercer año, íbamos a cirugía. Por ejemplo, íbamos a operar a un adulto mayor por cáncer de estómago. Y hacían una discusión, adultos mayores generalmente de 75, iban a hacer una discusión sobre si operan o no lo operan, pedían valoración geriátrica y cuando hacían la discusión del caso para ver si finalmente lo operaban o no lo operaban, solicitaban que fuera un geriatra. Entonces íbamos y discutíamos el caso con ellos, ¿no? Para ver si es que era, qué tan beneficioso o no iba a ser la cirugía para un paciente común, que se estaba discutiendo en ese momento, ¿no? Entonces ya de por sí, en todas las especialidades van a ver, por ejemplo, pacientes que hacen problemas cardíacos, ¿no? Por ejemplo, que hacen una estenosis aórtica, que es lo más frecuente. Van a cirugía cardíaca de corazón abierto o van a TAC, que es el transarterial, ¿no? Entonces, hasta para definir eso, también, cuando son pacientes mayores de 75 años, es una evaluación distinta. Incluso hay estudios ya sobre eso, incluso hay escalas que utilizamos para valorar eso, ¿no? Si van a TAC o van a cirugía de corazón abierto, ¿no? Entonces ya sí, o sea, hay un montón de formas de evaluar, incluso hasta cirugías, por ejemplo, para hacerles colecistectomías, igual, bastante de 80, 90 años. O sea, la idea ya no es, no, como es mayor, mucho riesgo, ya no lo toco, no, o sea, se evalúan muchas más cosas ahora, ¿no? Y, como les digo, ustedes cuando ya sean residentes, va a ser mucha más la tendencia a eso. Entonces, tienen que tener una idea de cómo es una evaluación a adulto mayor. Que no se vayan a guiar por el ojo de la edad nada más, ¿no? Ya saben que no es así. Y que no estén ahí censurando a los pacientes por la edad, que no, muy viejito, ya no lo operes. No, ya saben que no es así. ¿Ya? Ya, muy bien, mi colorín colorado. Hemos terminado. Les voy a pasar la encuesta con su delegado para que lo responda de una vez a la